bienvenidos. Y a Mara Llorens, que está desde Madrid, que es súper tarde, Sí, hola. que es nuestra invitada, que la clase del jueves próximo va a ser un módulo, lo va a presentar Mara, que Mara es doctora en arquitectura y, y una experta en Lina. Así que va a ser un placer que vamos a tenerla. Amara la clase siguiente. Bueno, yo estuve preparando bastante esta clase. Lina Bobardi es un personaje eh, tan multifacético y tiene tantos campos y tantos trabajos hechos y para hablar que, bueno, fue como todo un... siempre se puede seguir estudiándola y investigando para ver cómo encararla y cómo presentarla hoy. Eh, yo armé una presentación que tiene toda una primer parte con bastantes dibujos que hizo ella desde cuando era niña y a través de esos dibujos voy a ir contando un poco el recorrido de su vida profesional y de su vida. Y una vez que tenemos eso abarcado, vamos a llegar a 3 proyectos de casas que hizo en Brasil. La casa de vidrio, que es la casa donde ella vivió con su marido Pietro Bardi, y 2 casas más, que hizo otra en San Pablo y una en Bahía. Y la clase que viene vamos a profundizar en el proyecto del MASPI, del Museo de Arte de San Pablo, y en los diseños de exhibiciones y los distintos trabajos que ella hizo desde el aspecto curatorial y de diseño de exhibiciones. Y después va a estar el módulo de Mara, que también va a hablar de otros aspectos de Lina, desde lo popular en Brasil, de los objetos, del diseño de objetos y todo unos aspectos que yo no voy a abarcar en estas primeras partes. Así que bueno, cuando quieran y tengan comentarios, son bienvenidos y lo hacemos como un ida y vuelta, que va a ser un placer. Así que están Dale, todos perfecto. Te invitados ayudamos con los comentarios. a participar. Perfecto. Bueno, entonces, Lu, si te parece, comparto pantalla ahora. Dale, sí, sí, cuando quieras. ¿Empiezo? Ya ahí se sumaron justo unos últimos participantes, así que creo que estamos todos. Buenísimo. Cuando quieras. Bueno, bienvenidos. A ver, ahí está. Ahí está. ¿Se ve bien? A ver. Se ve Se ve perfecto. muy bien. Sí. Bueno, bárbaro. Bueno. Este que está acá como en la carátula es una foto que saqué el año pasado cuando estuve visitando algunas obras de ella. Y esta es su casa. Pero bueno, nos vamos a ir muy atrás. Ay, corre el cursor. Ahí está. Bueno, Lina Bobardi en realidad se llamaba Aquilina di Enrico Bo y nació en Roma en 1914. Era la primera hija de un ingeniero y, como dicen los brasileros, y pintor de domingo. Bueno, él pintaba muy bien, su papá, y le enseñó a, a pintar con acuarela, le enseñó perspectiva, a dibujar en 3 dimensiones y a toda esta herramienta del dibujo desde muy chica, porque acá ella tenía entre 11 y 12 años, y empieza a hacer estos dibujos que son bastante pequeños, como de 15 centímetros de lado, en unos cartoncitos, donde retrata las escenas del pueblo, ¿no? De los paisajes donde ella vivía. En Italia.
¿no? Ella nace en 1914, que era cuando se estaba manifestando en Italia y en Roma también el futurismo, ¿no? La vanguardia del futurismo. Y fue criada cerca del Castello Sant'Angelo y del Vaticano. Bueno, estos son algunos dibujos que ella hacía. Perdón. Desde este momento ya se ve, yo le veo por lo menos como, bueno, ya me presentó Luciana, pero yo estudié arquitectura en la Universidad de Buenos Aires y después me formé en artes visuales, también en distintos talleres y escuelas. Y bueno, les voy a dar mi impresión sobre Lina Bobardi, tanto desde lo artístico como desde lo arquitectónico de ella. Bueno, es sensibilidad por todo lo que es la vegetación y las plantas, que acá se ven estos primeros dibujos y que después se va a ver en toda su carrera, en cómo lo vincula con, en algunos casos incluía vegetación y plantas como en la arquitectura, como parte intrínseca de la forma de pensar los distintos proyectos. Bueno, acá se puede ver como la historia del lugar de donde ella viene, ¿no? Las ruinas y la arquitectura italiana. En este a mí me llama la atención la firma de ella, ¿no? Como esa gráfica. Sí, hermoso. ¿Por qué te llama la atención? Seguía No, me gusta esa síntesis que hace. Mm. eh, Como dentro de todo esto como más clásico del paisaje y tiene esos como detalles como de gráfica, ¿no? Mm. Bueno, el dibujo era su forma de crear y su forma de comunicar. Dibujó mucho, hay un archivo de sus dibujos que existe en la casa, en el Instituto Bardi, que está situado en la Casa de Vidrio, que era su casa, y donde hay más de 6.000 dibujos de ella. Ella se formó en Italia, según las convenciones del arte italiano, estudió en el Liceo de Arte primero, en Roma, y después en la Escuela de Arquitectura de Roma. Estos trabajos que estamos viendo de este 1929 y es de cuando entró en la Escuela de Arte. En estos tiene todo el detalle lo textil, de la gráfica de estas como indumentaria de las figuras que... Me encanta. Son re típicas de la época. Esa fisonomía de como figurinas de moda parecen. Claro, Divina. se llama danza moderna. Divina. Y la peluquita negra que tiene la de primer plano. Es genial. Mm. Estos son todos chicos, que tendrán como 20 centímetros, 17. Ella que consideraba el dibujo y la pintura como una herramienta para comunicar, y no como, a veces, o sea, leí que lo decía, no como una obra de arte en sí mismo, sino como una herramienta para crear.
Bueno, Acá por ella se empieza a ver más como el registro de la arquitectura. ujú, tal cual. ¿Acá tenés idea qué edad tendría ella? Sí, ahí tiene 19. Ah, y sigue viviendo en Italia. Sí, está en Roma. Todo esto es su formación, que era del Liceo Artístico y de la Escuela de Arquitectura, que es en Roma. Este es un autorretrato. En carbonilla. Qué lindo. Por ahí voy muy rápido. No, no, para nada. Este también es un autorretrato y tiene una cosa que ya, al menos yo lo veo como comparado a algunos anteriores, como de revelación, como de una postura de ella desafiante, como en Mm, esos años sentarse así con las Sí. piernas abiertas, como sobre la silla y no como, tal cual. no sé, como lo que se le exigía a una Una chica. señorita en ese Sí, mi momento. abuelo se sentaba así. Era una pose muy masculina. Como la Claro, espalda como para el otro lado. este me parece como muy interesante, ahí tenía como casi 20 años. Y Sí. también ya desde la pintura, como desde lo abandonado, un poco, ¿no? No tan académico Bueno, es como una eran los síntesis, primeros. tal Sí, cual. como la línea. No sé nada. Y este también es, también en esa misma época, donde está pintando estas plantas, vegetaciones, también de una manera muy interesante desde la pintura, como esa también, como un poco lo desdibujado, como las partes que abandona. eh, los- yo los veo muy interesantes. También son de 1933. Como desde el espacio también, con las sombras. Em, Esto es como bastante posterior, pero lo agrupé acá por como por la dedicación de ella hacia lo vegetal y el detalle de las flores, como era algo a lo que le prestaba mucha atención. Ella, la escuela donde estudió estaba orientada en arquitectura al historicismo y a la preservación en Roma, más que más que a la innovación. Estos son también unos dibujos donde hay mucha más síntesis de escenas de lo que veía en el momento. Mientras estudia arquitectura y cuando se recibe en Roma, es un amigo arquitecto de ella, Carlo Pagani, le recomienda libros de Le Corbusier y ahí ella empieza a estudiar las ideas de Le Corbusier y también los dibujos. Este dibujo tiene algo también que en la síntesis por ahí de las líneas, que tiene alguna conexión con los dibujos de Le Corbusier. Estos son dibujos que hace ella cuando se muda a Milán, termina arquitectura, de estudiar arquitectura y se traslada a Milán.
En Milán trabaja como ilustradora y como diseñadora gráfica. Realmente era plena guerra y había bombardeos en Milán, o sea, se estaba, como ella dice, más destruyendo que construyendo. Y el trabajo que pudo realizar era como en el mundo editorial y también en diseño, como diseño de muebles también. Esto es un dibujo em, que hace, y esta es una foto actual de este lugar, que es en Liguria, en el norte de Italia. También este es otro dibujo donde representativo de cuando estaba en el norte de Italia. ¿Cuándo termina ella de estudiar y se muda a Milán? Así como para... En el 1939. ¿1900 qué? Perdón. 1939. Ah, ok. Bueno, como les decía, Milán trabaja con Carlo Pagani y para Gio Ponti, que era un arquitecto, un diseñador de muebles también y de interiores muy, muy importante en Milán. Y trabajan en esta revista que se llamó Lo Stile. Ella para esta revista realiza muchos dibujos, también escribe artículos sobre la vida de ese momento, sobre la vida doméstica, sobre cómo debería ser la vida después de la guerra, y también escribe hacia la mujer, o sea, hacia lo femenino, a cómo debería ser la casa para que la vida de las mujeres también sea mejor. Para la audiencia femenina. Realiza collage, varios collages para estas revistas, para las tapas y para las notas. Y esto es un recurso que continúa haciéndolo toda su vida, después también cuando está en Brasil. Y lo retoma en una revista que hizo en Brasil que se llamó la revista Habitat. Bueno, esta era una de las tapas de Los Tile. Esta era otra, donde también como lo conceptual, como hace el dibujo de la planta, de arquitectura, como si fuera una maqueta, y le pone los muebles y las etiquetas, la forma de indicar cuál es cada ambiente, pues dice leto, patio, cucina, como le pone estas como etiquetas. Tiene una cosa como súper como contemporáneas de la idea y de lo gráfico para comunicar. Bueno, después de unos años, en 1943, dejó de trabajar para Gio Ponti, o con Gio Ponti, y se hizo un grupo de amigos nuevos, artistas y arquitectos que estaban involucrados con el movimiento de la resistencia en Italia. Conoce a Pietro Bardi, quien después con el que se va a casar. Pietro era un galerista, marchand y periodista. Y este nuevo grupo proponía hacer una revisión del racionalismo y la tradición italiana, buscando nuevas tecnologías, nuevas relaciones sociales y valores y necesidades de la vivienda y lo urbano. Estaban como reconstruyendo la Italia y lanzan esta revista que se llamaba A Cultura de la Vita. Dice, actualidad, arquitectura, habitación, como hábitat y arte. Este era el número 1 de la revista. Es una revista dedicada a los trabajos de reconstrucción después de la guerra. Entonces publican proyectos de vivienda y artículos sobre cómo debe ser la vida después de la guerra. Entonces, esta era
una de las tapas, la primera. Esto ya es en 1946, esta es la número 6. Acá abajo dice, eh, muestra, esto es la Scala de Milán, y acá dice, no tenemos casa, no abbiamo casa, pero por fortuna la Scala ha estado reconstruida. Como no tenemos casa, pero por lo menos la Scala la reconstruyeron. O sea, para darse una idea del momento en que se estaba viviendo en Italia y en Milán, cuando ella estaba ahí. Bueno, esto es un dibujo que hace desde la ventana del hotel donde estaba viviendo en Milán temporariamente, que es la iglesia San Joaquino. Este es un dibujo que hace desde ahí, justo cuando, un tiempo antes de 1943, de viajar a Brasil. En los años 2000, esta plaza, que es en Milán, fue renombrada como Plaza Lina Bobardi, como reconocimiento al personaje de Lina. Bueno, después del fin de la guerra, cuando ella tenía 31 años, Lina se casó con Pietro Maria Bardi. Él era art dealer, periodista, crítico de arte y coleccionista. Toma el apellido de él y empieza a usar también el apellido Bardi. Y en principio deciden viajar a Brasil como un viaje comercial, dicen en 1946, pero allá descubrieron oportunidades y un mundo en el que decidieron quedarse definitivamente. Ellos tomaron un barco y mudaron toda una colección de obras de arte en cajas en el barco, porque el objetivo de Pietro era ofrecer la cultura de Europa italiana a todos los inmigrantes italianos que estaban en América del Sur y a la población que estaba en Brasil, porque no había nada de, digamos, quería llevar la cultura del arte y exponerla. Lina llevaba a Brasil el deseo de hacer arquitectura moderna en un país nuevo, sin vicios ni ruinas. Este es un dibujo, ella carga, Pietro lleva toda la colección de cuadros y Lina lleva un bolso con sus lápices y acuarelas y papeles, y durante el viaje hace dibujos. Este es un dibujo que hace desde el barco. También. Y este es un dibujo de, esto no es 1933, perdonen que está mal el año, es del 46, pero es de cuando ella se está acercando a Brasil, de cuando llegaron a Río de Janeiro. Bueno, cuando llegan se quedan en el Hotel Senador, y este es un trabajo que Lina pinta desde la ventana del hotel. Es en el distrito de los teatros de Río de Janeiro, y ella está asombrada de los contrastes que encuentra en Brasil. Dice que su primera impresión fue que Brasil no tenía clase media, solamente era la aristocracia y la gente. Ve todo digamos, un país próspero, la ebullición de la gente en las calles. Pensar que venía de una Milán bombardeada y al fin de la guerra, y se encuentra con este panorama. También cuando llegan,
ve el Ministerio de Educación. Bueno, en Brasil, a la vez que pasaba esto, esta escena que vimos recién, también estaba construido este proyecto, hacía bastante poco. Este es un proyecto del Ministerio de Educación, que está en el centro de Río de Janeiro, que fue realizado por un equipo de arquitectos modernos liderados por Lúcio Costa, que era brasilero. Lúcio Costa le pide asesoría a Le Corbusier, y Le Corbusier viaja por un mes, se queda en Río de Janeiro para trabajar en este proyecto. Es un proyecto impactante, realmente caminar por el centro de Río de Janeiro y de golpe encontrarse con esta manzana donde todo se abre y el espacio público fluye entre esta planta baja de columnas enormes y es súper espaciado con estos murales y como el primer edificio rascacielos que fue construido con las ideas de Le Corbusier, fue este, en Brasil. Tiene todos los puntos, esto se los cuento como antecedente para ver qué pasaba antes del trabajo de Lina. Tiene los puntos de la arquitectura corbusierana, que está elevado sobre pilotis, así, estas columnas, que entonces el bloque no toca el piso, sino que deja todo el plano de la calle liberado. Tiene una terraza jardín para volver a recuperar el espacio ocupado como un jardín en el último piso. Y tiene la ventana corrida, que es esto, para maximizar la luz. Y la estructura está separada de lo que es el muro del edificio. O sea que la estructura que ustedes la ven que la ven por acá, las columnas que están por detrás de la carpintería, están separadas de lo que es el plano de la ventana. Estos son dos conceptos que ella va a ver y también va a tomar. También en la otra fachada, la opuesta a esta, se ven ahí el concepto de parasoles, que también era algo bastante del movimiento moderno, que en este caso se usa para proteger del sol y del clima tropical. Está en la otra fachada. Pero bueno, les quería poner esta foto porque realmente ella cuando llegó se vio impactada por este edificio y dijo, sí. ¿El mural ese es de Burle Marx? Creo, es de ahí, no sé si ese es de Burle Marx, exacto, pero es de Portinari. Creo que es de Portinari, pero trabajó con Burle Marx en estos proyectos. Después te lo paso. No sé si, no te quiero decir mal. Entonces, bueno, realmente me gusta una parte donde ella dice que la arquitectura moderna en Brasil es una bella crianza, porque dice que la encontró como tan sana y tan nueva, y cómo crece, digamos, cómo se estaba dando esto que era ideas en Europa, acá lo vio realmente como concretado, construido. Y entiendo lo que le pasó porque este edificio yo lo habré visitado en el año 2000, y caminar por el centro de Río de Janeiro y de repente encontrar esto es realmente como muy atractivo y muy interesante la planta. Bueno, me fui por los antecedentes, pero fue un punto a que ella pienso que la marcó. En 1947 viaja a San Pablo, se mudan a San Pablo, este es Pietro Bardi y esta es Lina, y van en avión a San Pablo. Donde empiezan a trabajar por encargo de Assis Chateaubriand, que era un magnate y filántropo, que les encarga la creación del Museo de Arte de San Pablo.
Este es un proyecto que ella realiza para otro museo que después no se construyó, pero en el que ya empieza a desarrollar ideas de cómo exhibir y cómo tienen que ser, cómo tienen que estar los museos integrados a lo público y al espacio de la ciudad. En 1948 abre el MASPI, el museo, que ahora les voy a mostrar unos dibujos sobre el que ella está trabajando, y crea también y diseña la revista Hábitat. Es como una continuación del trabajo que estaba haciendo en Italia, pero desde Brasil, y donde ella también escribe en artículos manifestando ideas de lo moderno y de la arquitectura en el diseño, pero visto desde Brasil, como respondiendo a sus colegas italianos y europeos. Bueno, en las tapas de estas revistas se ve la noción de gráfica que ya había aprendido y desarrollado en Italia, y su experiencia en el campo editorial. También en esta época enseñó en San Pablo, en el Instituto de Arte Contemporáneo, Los dibujos, la gráfica de la tapa es toda obra de ella. en algunos casos sí, en otros casos no. Hay veces que son obras de ellas, hay veces que son objetos por ahí que encuentra en Brasil, como objetos populares de diseño, pero como del pueblo de Brasil, o obras que trae de Europa y muestran como esta misión de traer la cultura a Brasil también. Este sí es un proyecto de ella. En algunos casos son proyectos totalmente de ella, en las tapas de Hábitat, sí. Este es el proyecto sobre el que trabaja. Este es un dibujo para el primer Museo de Arte de San Pablo, que estaba en otra dirección, que no era donde ahora es el MASPI. Entonces estos son los dibujos que realiza. Ay. Esto es como un croquis interior, donde ya desarrolla como ideas de cómo exponer estas obras por ahí que están sobre tubos, como exentas del muro, separadas del muro, como ideas de cómo recorrerlo. Todo esto lo vamos a ver más en profundidad la semana que viene, pero me era importante mostrar como todo esto que ella hizo estos años en los que llevó a Brasil. Qué hermoso, me encanta. Acá se ve las obras clásicas que traían de Europa y cómo las montó, cómo las mostraron en Brasil. Esa es la primer sede del museo, y esto es lo que les decía de las plantas. Era en la mitad de la exposición. También es un montaje ahí. Y esto es una exposición que ella diseñó el montaje, que es sobre la obra de Le Corbusier, que se hizo en Brasil. Había mucha conexión, y hacían visitas con conferencias, y se iban y venían las ideas de lo que pasaba tanto en Europa como en Estados Unidos. Bueno, el 1951 fue un año en el que diseñó su primer proyecto arquitectónico que construyó, que fue su casa estudio, la casa de vidrio, como la llamaban los vecinos. Y para esa casa, al mismo tiempo, diseñó este sillón que se llamó el Bardis Bowl, donde, bueno, ella trabajó bastante con Gio Ponti en Milán y traía toda una experiencia en el diseño del mobiliario y de las tecnologías, de cómo construir un mueble, como que se nota
tu experiencia. En esta idea lo que es interesante es que separa lo que es el sostén del sillón, como la estructura, y el asiento. El asiento es como media esfera que va apoyada en esta estructura, no fijada sino apoyada, y que se puede apoyar en diferentes posiciones, como para estar más acostado o más sentado, más derecho, o hasta incluso se puede sacar la media esfera y apoyarlo en el piso, como se puede ver en el siguiente dibujo. Y lo piensa también en diferentes materiales, con diferentes terminaciones. Fue expuesto en el MoMA, en una exposición de diseño, en ese momento. Y fue muy importante porque ahí el nombre de ella apareció en el MoMA como diseñadora de este sillón. Esto es se rehicieron ahora reediciones del sillón, ¿no? Este está hecho ahora, pero está en su casa. Se puede el Bardis Bowl. Y bueno, al mismo tiempo que estaba haciendo esto, empezaba a proyectar su casa. Acá les traigo como dos flashes que me parecía interesante, que es como la génesis de estas ideas. Este es un proyecto de Le Corbusier, un proyecto teórico que se llama la Casa Dominó, con Dominó, que es de 1914, donde él pensó una forma de construir midiendo los recursos, que sea como muy simple para poder reconstruir y construir vivienda por el déficit habitacional que había en Europa en ese momento. Entonces, esto se llamaba la Casa Dominó. Y se ven las losas, las columnas y la escalera, y después el cerramiento es como totalmente libre y se minimiza la cantidad de elementos y ni que hablar de ornamento en la arquitectura. Esta es una casa de un arquitecto llamado Richard Neutra, que viajó a San Pablo, es una casa en California. Él viajó y dio conferencias en San Pablo y entiendo que pudo haber tenido alguna influencia en Lina Bo Bardi en este proyecto, ¿no? Siempre en estos casos son cubiertas planas y estructura independiente y el vidrio. Es esta arquitectura que también se llama como de pabellón. Este es un proyecto de Mies van der Rohe, la casa Farnsworth, en Estados Unidos, y en este caso, esta casa fue construida en 1951, que es el mismo año en que Lina termina la Casa de Ovidio, su propia casa. Bueno, este proyecto es como muy divulgado en el campo de la arquitectura, no así la Casa de Vidrio. Y realmente es el mismo año. Tenemos fotografías de la casa de vidrio de ella. Sí, ya viene. La casa de vidrio fue construida en un barrio que se llama Jardín Morumbí, que es en las afueras de San Pablo. O sea, en San Pablo, pero no en el centro, como a 20 minutos. Esto es un dibujo que realizó ella como primeras ideas. Como pensaba cómo se vinculaba con la naturaleza, siempre. Y esta es una foto de cuando la casa fue construida. En este terreno no había, o sea, había vegetación, pero no había vegetación alta. Y ella, junto con Burle Marx, digo bien, ¿no, Mara? Con Burle Marx. Hicieron un diseño del paisaje y una plantación muy importante, que después de unos años creció y van a ver cómo resultó. Pero en este momento, cuando se construyó, se veía todo San Pablo desde esta sala. En el caso del proyecto de Lina, la cubierta, como ven, tiene bastantes elementos de las arquitecturas que por ahí
les mostré antes, la planta baja libre, las columnas, que en este caso son más esbeltas que en las referencias anteriores, son como súper esbeltas y además están pintadas de un color como gris verde oscuro, entonces se desdibujan. Pero la cubierta, en el caso de esta casa, tiene pendiente, tiene 2 aguas, y eso no estaba en ninguna de las referencias de arquitectura que vimos. Se accede por esta escalera que es como muy liviana, metálica y tiene escalones de granito. Y ella diseñaba todo al detalle, o sea, el equipamiento y las bibliotecas, los muebles, las sillas, los sillones. Esta es Lina en la casa. También es una foto de ese momento. Y esto, bueno, esto lo armé así. Esta es de cuando fue inaugurada y esta es una foto que saqué el año pasado, donde realmente no se ve, no se llega a ver la casa hasta que uno realmente sube un camino caminando y se acerca y la ve, de cómo la vegetación la invadió. Hay una parte del pensamiento de ella, donde habla de cuál fue como su idea. Ella dice que quiere aproximarse a la naturaleza por todos los medios, sin tener ninguna interferencia entre uno y la naturaleza. Dice que hay que crear un ambiente abrigado del clima, digamos, o defenderse del viento, de la lluvia, pero participar del clima al mismo tiempo. O sea que estar en la sala y sentir la tormenta, si hay una tormenta. Dice también que hay que participar de los peligros de la naturaleza sin preocuparse por las protecciones que en general se generan en las viviendas, con lo cual no tiene barandas la casa. Eso se va a ver después en alguna foto donde la ventana se abre totalmente y hay un vacío para abajo. Ella no tenía hijos, tenía muchos gatos, y bueno, eso es como algo que llama la atención cuando uno está en la casa, pero es una de las ideas de esa comunión entre la naturaleza y la arquitectura que estaba buscando. Esto es un detalle que yo saqué de esta idea de cómo las plantas brotan del muro, que ella muchas veces lo dibujaba, lo imaginaba y no se ve en este proyecto. Acá se ve el tema de las protecciones, ¿no? El piso es unas venecitas celestes que se funden como con el color del cielo y se ve el juego como de los reflejos de afuera y adentro. Es una casa que no tiene balcones, no tiene terraza, pero uno siente que está como en una mezcla de adentro y afuera. Esto es un detalle que tiene en el piso de la sala, donde ya incluyó la instalación y los tomas están en el piso con todo este diseño. Tiene un patio central, entonces uno tiene esa sensación es como un pozo de luz, como hay un ambiente, el patio y el otro ambiente. Sí. Esta es una silla plegable que también es su diseño, junto a otro arquitecto. Y cómo ahora la naturaleza llegó hasta más alto que la casa, ¿no? Estas fotos son actuales. Estas las paso así un poco más rápido, donde se ven algunos detalles.
Esta es la biblioteca, cuando uno la visita está ahí, que es la biblioteca del matrimonio de Pietro y de Lina. Es bueno o sea, que la casa tiene todo el equipo preservado. Esta es la cocina, que no se podía sacar fotos de la cocina, no sé por qué, pero entonces esta es una foto de un libro de la cocina, y ella la cocina la pensó, cocinaba mucho y la pensó súper equipada con un montón de electrodomésticos para que la vida sea más fácil. Y me contaron amigas de ella, de brasileros, que una amiga de ella que los invitaba a comer camarón y ella estaba siempre en la cocina cocinando el camarón y le decía, vení, muy preciado y compartido y abierto y de reuniones. La casa era un punto de reuniones culturales de San Pablo. Acá se ve desde afuera, pero también es como esa sensación de filtros y capas de un lado al otro. Bueno, y la casa tiene dos partes, la parte pública, que es todo lo que vimos recién, y la cocina es como el intermedio, el nexo, y después la parte privada, que es muy sorprendente cómo la arquitectura puede cambiar de lenguaje, y es una típica arquitectura más como de campo brasilera, de muros, con unos postigones, ventanas muy pequeñas, dando mucho más privacidad, y menos luz. Esta es la parte de habitaciones y después como un ala de servicio. La casa es como una mochila que tiene la parte privada más cerrada y la parte pública y de recibir, que es esta gran sala, donde ella también trabajaba. Bueno, acá les puse muchas imágenes pero como para dar la idea de hacer una visita. Y esto que se ve abajo, en el mismo terreno, es una casinia, lo llaman, que es un estudio, un atelier que construyó en el mismo terreno, más abajo y bastantes años después, tiene estas puertas corredizas y era un lugar de trabajo. Esto se los quería mostrar porque me sorprende un poco las diferentes referencias que tiene. O sea, alguien que puede mirar un edificio como el Ministerio de Educación o una tipología de pabellón así de arquitectura y después mirarlo a Gaudí. Por ejemplo, este es en La Pedrera, donde están todos embutidos en el concreto, fondos de botellas. Y ella hacía mucho este tipo de trabajos. Esto es en la misma casa de vidrio, en uno de los senderos, que hay una canilla y este borde que tiene todas piedritas y pedazos por ahí de cerámicos embutidos. Entonces, esa conexión de Lina con Gaudí o también con Frank Lloyd Wright en el sentido orgánico de la arquitectura y de la conexión con la naturaleza y el hogar y todo eso. Bueno, así que busqué y me gustó esta foto de cómo se dialogaban. O sea, esta es de Gaudí en Barcelona y sigue siendo la casa de Lina. Acá se ve también otro muro donde hace ese mismo trabajo. Y bueno, después les voy a mostrar, pero más rápidamente, este trabajó. Esta casa es muy cerca de la anterior, pero es posterior. Se llama la Casa Cirel. La hace para unos amigos que son profesores de la Universidad de San Pablo, Renato Cirel y Valeria Cirel. Entonces, en esta casa
es muy cerca de la otra casa, hace una experiencia con elementos naturales. Acá también se ve como influencia de Wright y de Gaudí. Y ella visita Güell de Gaudí en 1956. Se me escucha medio lejos, ¿no? O Ahí, a soy... ver, ahí me acerco. Ahí, ¿Ahí? Sí, ¿Ahí ahí está? justo cuando te corres para el sí, costado se te mejor. pierde un poquito la voz. Ahí Ay, está. perdón, me pongo así No, no, no derecho. pasa nada. Bueno, esto que ella viaja a Barcelona, visita el Parc Güell y saca fotos de detalles y se ve como bastante interesada. Y bueno, en este proyecto se nota por ahí esa influencia. Las paredes están cubiertas con mosaicos cerámicos y piedras pequeñitas y un montón de plantas que brotan también de las paredes y hay cerámicas en el techo. También está la estructura, así como en la casa de vidrio estaba la estructura de columnas metálicas, en este caso son columnas como troncos y hay una pileta donde estos como palafitos se fundan, caen. Pues acá les muestro algunas imágenes de esta casa. Está construida con técnicas tradicionales de ladrillo, con estructura de madera y, así como les decía, está revestida, todos los muros están revestidos con pedacitos rotos de cerámico, piedritas. Es muy, se ve muy distinto a supongo que ustedes también se ve como bastante contrastado con la casa de vidrio. Y tiene mucho, ella como escucha mucho y mira mucho cómo es Brasil y cómo se vive en Brasil y se ve, se siente en esta casa, pienso yo, como esa alimentación que tuvo ella de ver dónde estaba implantando su arquitectura. Este es el interior, donde todo gira en torno al hogar y la escalera y tiene un entrepiso. Ahí se ve como el verde en la cubierta y las plantas brotando del muro. Bueno, y el último proyecto que tenía para mostrarles es esta casa que se llama Casa do Chame Chame, que ella hace en Bahía, en Salvador de Bahía, en 1958. Ella se muda, después de vivir muchos años en San Pablo, se muda a Salvador de Bahía y en los 50 y 60 Salvador era el centro de la vanguardia en Brasil. Trabajaba para, por ejemplo, en Bahía para la página de arte del Diario de los Domingos, que lo escribía. Y también durante 5 años, a partir del año 59, dirigió el Museo de Arte Moderno de Bahía, donde organizó exposiciones, programas pedagógicos y culturales, y también producciones de teatro. También fue profesora invitada en la Universidad en Bahía, y bueno, se empapó de todo lo que estaba sucediendo, y ella decía siempre que los seres humanos eran los protagonistas del espacio, que la arquitectura había que pensarla para las personas que vivían y que iban a usarla. Decía como en el teatro, que los que están adentro de la arquitectura son los protagonistas. Bueno, como les hablaba del tema de la arquitectura orgánica, en las conferencias le interesaba el uso de la vegetación y de las piedras,
Y en esta casa que realiza en Bahía, en 1964, se ven como bastante estos conceptos también. Esta casa fue demolida, o sea, se vendió en los años 80 y fue demolida, así que lo que ahí es poco, hay varios dibujos de ella y algunas fotos. Está en el barrio Chame Chame, por eso se llama así, y ese barrio albergaba varias casas de candomblé, que es un rito aportado por los esclavos de África en Salvador, fue muy difundido, y Lina estaba muy vinculada con el ambiente popular, artístico y religioso de Bahía, con sus tradiciones africanas, y esta casa está enraizada en ese lugar. Acá se ve una vista. Era como un terreno como en esquina, y este ya es un plano o pasado en limpio de sus planos. Bueno, se ve la arquitectura como súper orgánica, Sí, eso te iba a decir, qué planta. siguiendo como las líneas del terreno y desde la idea de la escalera y cómo gira alrededor. Como una espiral, un poco. Tal cual. Sí, muy particular Decía la planta. como, sí, como que las formas son sin fin, inacabadas, en constante movimiento, como las formas de la naturaleza. Entonces se entraba por esta rampa Qué hermoso. y se iba como creciendo hacia arriba. Como, para mí es muy llamativo como piensa la arquitectura desde el movimiento moderno, porque ves los planos donde está pensando los conceptos y después consigue un lenguaje totalmente orgánico Sí, y realmente está como surgiendo del terreno, tal cual. del lugar y del terreno. Qué pena se demolió. Sí. Bueno. Y acá hay una palabra que dice ella de esta obra que me gustaban, así que se las leo. Vemos alguna otra foto. No limitada a priori, una arquitectura abierta que acepta la naturaleza, que se impone suavemente, que intenta mimetizarla, como un organismo vivo. Una arquitectura que a veces llega a mimetizarse como un lagarto sobre las rocas al sol. Y dice que el muro exterior de la casa está revestido con plantas y piedras, y también caracoles, y también restos de juguetes, de muñecas rotas, cerámica, fondos de botellas. Estos objetos flotan sobre la masa de hormigón como objetos perdidos del fondo del mar. Ya, como un lado muy Increíble. poético y también de reutilizar lo que había en el lugar y lo que había alrededor y lo que ya no se usaba y usar los materiales también del lugar. Tal cual. Sí, eso de Eh, la como dice ella, se mimetiza. La primera foto que mostraste es increíble, como los muros que tienen estas plantas en la primera parte y las del fondo con las piedras, esa. sí, Es increíble. sí, como Es no se como un sabe dónde todo. está Qué la planta, qué construcción y dónde piedra, es tal un cual. basamento, tal Es cual. muy hermosa. Muy Y linda. después les quería leer esto que es muy cortito, que es una conferencia que ella da en 1992, unos meses antes de... Ella fallece en San Pablo en marzo de 1992 y unos meses antes da una conferencia y dice en una parte de la conferencia, ¿ahí se escucha bien? Vamos a acercar. Sí, perfecto. Ahí está Sí, como sí. leyendo el libro. Dice... acá. En el ápice de su consagración y su madurez,
reiteró su aprecio por el país que eligió. Pensar que ella era italiana y se muda a Brasil y se siente brasilera y investiga todo lo que pasa en Brasil y lo empieza a generar desde adentro. Y toda su obra construida es en Brasil y ella empieza a ver el mundo desde Brasil y no desde Italia como una Claro. inmigrante en el fondo. Entonces, reiteró su aprecio por el país que eligió, libre, sin formación intelectual y un poco loco, así describía Brasil, y una vez más enfatizando el sentido de plenitud del modernismo. Elogió a Brasilia, ciudad sin la cual Brasil sería todavía una republiqueta sudamericana, dice. Bueno, en el año 60 Brasilia fue una ciudad que se diseñó de cero, totalmente con los conceptos de la modernidad. Y invitó al público, formado en esa conferencia, formado en su mayoría por jóvenes estudiantes, a decir por qué ella decía, se llamó arquitecta, porque en italiano se dice arquitecto, seamos mujeres, o al menos hasta hace poco, no sé si lo cambiaron. Claro, sí, termina con O. Pero en Argentina es arquitecta o arquitecto, en Brasil también, pero en Italia todo es io sono una arquitecto, se decía. Ah, ok. Entonces ella en esta última conferencia se hace llamar arquitecta, o sea, se hace llamar como brasilera, no como italiana arquitecta que viajó. Así que bueno, dijo, ser arquitecta es, claro, lo que ella hizo, ¿no? Ella escribió, diseñó, proyectó, imaginó, realizó en todas las escalas, desde una silla para la casa de vidrio hasta un tobogán para San Pablo. La realización plena de los preceptos de las vanguardias europeas, solo que en los trópicos y en la esta área tropical de Brasil y en lo femenino. Así que bueno, estará como un poco la presentación. A ver, me parece que queda alguna imagen más. Sí, eso de lo femenino también, se ven, esa capaz, no sé, la sensualidad de las formas, esa cosa súper sensible de buscar los elementos del desuso, del entorno. Bueno, la fusión con lo vegetal me parece muy hermoso, muy poético. En muchas casas lo hace, ¿verdad? En muchas de sus arquitecturas. No soy experta, pero lo poco que conozco lo conocí por tu obra. Y por lo que vos comentaste en otras charlas que te escuché. Pero me encanta. Qué bueno. Bueno, no sé si quieren hacer algún comentario y después puedo volver atrás así viendo alguna imagen que quieran ver o... Dale, quizás pueden alguien consultar algo puntual y volvemos hacia atrás. A mí me pareció muy, también cuando hablabas o hiciste alguna de las citas anteriores, cuando mostraste el siguiente proyecto, no la casa de vidrio, sino el de Chame Chame, ¿era? Que como ella decía Sí. que la arquitectura tenía que ser para, o pensarse para quien la iba a habitar, ¿no? De quien iba a vivirla. Y todo ese enorme como patio que está directo al agua, a la piscina, como antes cuando vos comentabas la casa de vidrio, que no tiene barandas, que se abre y está como en el vacío, esa fusión con el adentro y el afuera, me parece alucinante. Y eso, bueno, en esa época, no sé, no digo de nuevo, soy aficionada a la arquitectura solamente, me encanta la arquitectura y el diseño, pero eso es algo que está muy hoy en boga, pero quizá no en esa época, en el 50 y pico, en el 60 y pico, esto de salir de tu casa, tenés este pequeño deck y das un paso más y estás adentro del agua, pensando en el Claro. calor que hace en Brasil además, ¿no? Sí, es como que la casa de vidrio es como si esto fuera el bloque de la casa de vidrio que está flotando en el aire y acá Claro. está lo mismo, pero más
arraigado a la construcción brasilera, digamos, y Sí. flotando pero en el agua, no en el aire. Es difícil de ver, o sea, es raro porque a primera vista las dos casas Sí. parecen que la hizo otra persona y que tienen otra cosa en la cabeza. Digo como Tal prejuicio, cual. porque a mí me pasó cuando vi un Sí, sí, proyecto y el sí. otro, no podía creerlo. Y cómo esta la hizo después que la otra. Claro. Como, pero al ir analizándola se lee la sutileza del pensamiento de ella, la sensibilidad Totalmente. Sí, sí, de sí. los elementos y cómo Y va cuando, manejando la modernidad al, sí, acá al Leti, vivirla, ¿no? También. ahí vamos a unas preguntas que hay en el chat, perdón, te interrumpí. Sí, ya les... Sí, no, mejor. A ver. ¿Querés, Leti, perdón, abrió? Sí, Diana, estoy acá. comentó solamente que le encantó, gracias. ¿Querés abrir el micrófono un minuto y Ah, bueno. preguntar? Ahora vamos con Ana. Leticia, ¿estás por ahí? Sí, sí, estoy. Dale, te escuchamos. No, quería preguntar, en relación al arte, ella, o sea, mostraste los dibujos y demás, después llega hasta el final de la vida también en contacto con el dibujo y la pintura en lo que pudiste mostrar, o tiene Sí, más obras pictóricas o alguna escultura, tiene algo más relacionado con las artes visuales. tiene, o sea, dibuja hasta toda su vida dibuja. Y con respecto a la escultura, sí, tiene unas que Mara nos va a presentar la semana que viene, que hace unas esculturas e instalaciones escultóricas grandes. Sí, ¿no? Ahí Mara, va. la vaca y bueno, no quiero adelantar, pero ella lo va a mostrar la vez que viene. Pero bueno, yo leí, por ejemplo, en este libro es sobre sus dibujos. Ay, Y una cosa, ella decía que el dibujo no era una obra de arte, como no lo quería ver como una obra de arte, que el dibujo era un dibujo como una Como vía para crear y para dibujar, y no decía como desde el arquitecto creo que lo decía, o desde la arquitectura, como que no convenía como creerse que, bueno, lo tengo la cita bien dicha para no decirles, pero ese era el concepto. La arquitectura no es un arte. Decía, la ética profesional comienza con modestia artística. mira. Los dibujos croquis no son una representación artística, responden a las necesidades de la arquitectura, como si todo esto que ella generaba era una herramienta, digamos, Claro. y no una pintura para venderla o ponerla en una galería. Exacto. Sí, Como al hay principio un también dibujo hablabas que de es, la idea de la comunicación, ¿no? Como que los bocetos y sus diseños eran una manera de eso, de comunicar sus ideas, de arribar las ideas al papel, materializarlas. claro. Este es algo muy lindo que es a ver si se ve así, que es un dibujo del año 1990, o sea que ella Ay, son bellísimos. eh, como que seguía manteniendo el hábito del dibujo y también la frescura de un dibujo que, Tal ahí me cual. tapé el sonido, ¿no? Sí, se Perdón. escuchó un poco de entrecortado. Si querés repetir, Como, ¿qué bueno, que hacía? que es un dibujo de cuando ella era del año 1990. A ver si se ve. Mira. Sí, sí, se ve. Bien, bien del Sí, formas estilo orgánicas, que hizo siempre. tal cual. Claro, como, Acá hay un par de preguntas más. A ver, perdón. Ana a ver, yo Keller no dice, veo el chat, yo, vos me yo lo te decís. leo, yo te leo, no te Bueno, preocupes. Yo te leo, no te preocupes. A esta altura del viernes, del jueves, digo, si relacionás la casa de vidrio con la obra de Bonnet, Carchan y Ferrari Hardoy. Perdón que no sé si sí, estoy pronunciando bien. sí, Ahí va. totalmente. Sí, yo sí. Sí, Bien. es súper de la línea. Bien. Mara hace acá un comentario sobre los dibujos. Dice, no vuelve a hacer dibujos como los de la infancia, es decir, artísticos, como recién decíamos, sino dibujos de arquitectura para pensar con ellos. Perfecto. Una frase bien. Ah, claro.
con tu Habla, mamá. Mara, de si no sabes. No, Estuvo muy bien. es que no sé si se oye, porque no tengo... Sí, se oye oye. perfecto. Sí, Sí. no, bueno, fenomenal, gracias Luciana, precioso, ¿no? Todo lo que has expuesto. Yo a mí sobre lo del dibujo me parece muy interesante lo que decís, porque realmente esos dibujos que has mostrado, por ejemplo, que los hace pues también para sus trabajos, ¿no? Porque empieza a incorporar los que has mostrado en la cámara, de las flores, Ah, sí, sí, sí. porque empieza a hacer también en un momento dado arquitectura pues popular o de bajo coste, donde se basa en las formas de la naturaleza para hacer las propias plantas entendiendo la planimetría, ¿no? Sí. de esas viviendas, ¿no? Entonces la Shamsham o la Chame Chame termina siendo como un modelo de vivienda que propone incluso para hacer en el interior, en el Sertao brasileño, como Claro. vivienda económica, ¿no? Vivienda social. Entonces es muy bonito como el dibujo deja de ser algo autónomo para convertirse realmente en la inspiración de su arquitectura. A mí eso me parece muy bonito. Sí. Qué bueno. Es que es una maravilla, ¿no? Siempre visitar a Lina, la verdad. Tienes además unas fotografías Ay, maravillosas. sí, Como sí, fotografía. súper lindas. Sí, hermosas las fotografías. Acá Yo hay veía otra en esta, por ejemplo, consulta. que hay ahora mismo en la pantalla, a mí me sigue sorprendiendo que esos pilares tienen un diámetro de 12 centímetros. O sea, hoy en día no estaría permitido, ¿no? Creo que no hay ninguna legislación que deje hacer eso, ¿no? Es una cosa increíble, ¿no? Sí, parece que flota. Es una liviandad y Una bueno, la tracción estructura en sí desmontada, muy, la muy estructura. cúbica. También. Sí, es impresionante. Esta casa, la verdad que es... hay otra consulta en el chat de Sofía Giayetto, perdón si no pronuncio bien tu apellido. Dice, con respecto a su formación, dijiste que su facultad tenía una línea de por sí historicista, o fue una decisión particular de ella dedicarse a ese campo. ¿La leí bien? ¿O si querés Sí, abrir el Sí, sí, micrófono? por sí, ahí pasaría a preguntar así, como, Dale. como yo conocí a Lina a través de la obra del Sex Pompeya, que ella ya está Ay, muchísimo sí. más metida como en la parte de como arquitectura popular y como un revisionismo histórico de la zona sobre la cual está trabajando. Y me llamó muchísimo la atención que dijeras como que ya como que tenía una bajada de línea de por sí medio como académica en ese sentido, porque como que no sé si para mí no se traduce tanto al principio de su obra, pero como que parece que hay como un camino casi circular en ese sentido, como que al principio de la obra no lo trabajaba, pero como que se volvió a reencontrar al final de su carrera con ese aspecto de interés por la historia y la relación con la arquitectura. claro, claro. Sí, sí, porque yo pienso, si ella se formó en Roma y, eh, y después en Milán trabajando, pero trajo todo ese, obvio, esa valorización de la historia, ¿no? Como súper intrínseca a ella. Y en Brasil, cuando se encontró con el proyecto del Sesci, que quiso enseguida rescatar todo lo que había y reciclarlo y hacer un reciclaje cuando la otra propuesta para ese mismo lugar era tirar todo abajo. Entonces, en varios trabajos después hizo reciclajes, como vos decís, eso de ser muy respetuoso y escuchar y mirar lo que hay y hacer intervenciones de arquitectura moderna, pero dialogando o teniendo en cuenta la historia de ese lugar y qué pasaba. Sí. Claro, porque me Yo llamó la creo que atención. tenía como las dos cosas, como la cosa más como italiana de estar ahí, de visitar los edificios históricos y de conocer y de preservar eso, y después lo súper innovador de Milán, de lo nuevo y el diseño y lo moderno, y creo que eh, así como trabajó como de manera muy interdisciplinaria, también
podía conjugar ideas que eran por ahí difíciles de decir yo estoy parada acá o yo estoy parada de ese lado. Claro, me Tal llamó la cual. atención porque cuando dijiste que cuando llegó como que lo que le llamó la atención de Brasil era como completamente nuevo, como no existen las ruinas, y al final es como prácticamente lo que termina rescatando en su arquitectura, como me gustó Sí, mucho. igual, claro, sí, sí, es que es interesante cómo yo creo que se sorprende y le atrae un movimiento y después lo sabe como, se va como, qué sé yo, armando como su camino. Yo siento que es como sin prejuicios, porque enseguida me parece que desde la arquitectura, viste, y del diseño es como que enseguida te salta como el prejuicio, ¿cómo voy a hacer esto y después voy a hacer eso? Como quién soy, qué hago, como que, no sé, al menos desde las facultades de arquitectura y desde todo eso hay como y eso es como muy atractivo de ella, la libertad de cómo encara cada proyecto, parece. Y como con una frescura que es rara, realmente. Añadir, Sofía, o sea, en Europa, en España concretamente y en Italia, hay como dos ramas muy distintas del mundo de la arquitectura. O sea, no es lo mismo estudiar en Roma que estudiar en Milán. Precisamente en Roma el enfoque es de siempre, pues por el patrimonio que tienen, tan histórico, no tan potente, es la escuela donde se estudia restauración, y donde es una, digamos, como una cosa mucho más tradicional. Igual que le pasaba al planteamiento que había en Sao Paulo al principio. Y en cambio en Milán era un planteamiento mucho más mirando al norte de Europa, ¿no? O sea, siempre hay ese rivalismo, no sé, esa rivalidad entre Roma y Milán. Y una de las cosas es en la arquitectura que hay un politécnico. La de Roma no es politécnica, que eso también es una formación un poquito distinta, ¿no? Y eso o sea, ella llegó como pues muy influenciada por la modernidad que había recibido además en Milán, pero luego fue cambiando con el paso de los años. Es muy interesante ver en la revista Habitat, la que os ha mostrado algunos números, Luciana, porque hace 17 ejemplares y en la primera ella está hablando, pues alabando la modernidad, incluso alaba a Lucio Costa, a Oscar Niemeyer y a todos esos, y a medida que van pasando los números, va evolucionando y admirando mucho más la arquitectura más vernácula. Entonces, incluso al final le sucede algo muy bonito que yo creo que también tiene que ver con cómo se marcha de Europa. Y ella se marcha después de una guerra, ¿no? Donde ha sufrido muchísimo. Y al final de su vida, en los últimos 2 años, empieza a volver a mirar a Italia, ¿no? Y empieza incluso a hacer concursos en Portugal, en España, en Italia, y ella se nacionalizó a los 2 años de llegar a Brasil, se nacionalizó brasileña, pero al final empezó a mirar otra vez a su país de origen. Eso es muy bonito, ¿no? También, con el paso del tiempo, ¿no? Sí, tal cual. Muy interesante. Estas obras, estas vistas de sala me parecen alucinantes, que sé que de esto vamos a hablar la clase que viene, pero bueno, como vengo del mundo de la curaduría y de la historia del arte, me fascinan estos diseños, son muy, muy increíbles, súper innovadores. Lo de las plantas y todo, genial, colocar plantas en el medio de la sala, era como para la época, no sé, medio insólito. Genial. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Ahí está la revista Habitat. Divina. Hay como una referencia acá también al neoplasticismo, a todas estas líneas que se venían usando tanto en el ámbito del diseño gráfico, ¿no? Bauhaus, todas esas escuelas que sentaron como las bases del diseño moderno. Es súper interesante. ¿Alguna otra consulta, pregunta, comentario? Ese dibujo es hermoso también. Me encanta. ¿Ese era para un proyecto de que dijiste de un museo que no se hizo finalmente, el que tiene este borde azul?
te digo cómo se llama. Es muy Rua lindo. Ouvidor, Museo de Arte en Rua do Ouvidor, Y en sí, Río de ya ahí se Janeiro. ve un montón de lo que se ve después también. Es como un diseño muy un Claro, puntapié. Acá también hay como un árbol en el medio, o no sé. sí. Sí, increíble. Muy bueno. Bueno, ¿alguien más tiene alguna consulta o comentario? Siéntanse libres. Aprovechamos unos últimos minutos, ¿no? Espectacular el encuentro, muchísimas Ay, gracias. bueno, gracias. Bueno, gracias Luciana, gracias. A ver, Ana dice, ¿podremos volver a contar con las imágenes de la casa de vidrio? ¿Querés volverlas a ver ahora un minuto? Ana. Sí, son divinas las fotos. Perdón, Que son sí, todas- sí se puede, pero no sé si no tenemos manera de que nos queden guardadas de Ay, algún modo, ¿no? hermosa. Esas fotos son hermosas. Sí, estas no son históricas, pero las otras son de Luciana, que sacó ella. Increíbles. Ah, perfecto. Bueno, no las... Después te mando, después Esto pásamelo y te también. mando una foto. Esto también, esto entre la tecnología en el medio de la casa, pero que también sea bonito y que cuadre con el diseño, es increíble. Hoy en día estamos todos pensando que cuanto más enchufe mejor, pero no sé si tanto en esa época, bastante pionera, visionaria, ¿no? Lo mismo la cocina. El Esas nivel de cocinas- detalle es parecido a Frank Lloyd Wright, ¿no? Como en el nivel de detalle que le puso a la construcción, como esta clase de elementos Sí. cuando entras a una casa de Frank Lloyd Wright y te coinciden las líneas de las baldosas en todo el espacio, es alucinante. Claro. Pensado todo hasta el Claro. mínimo detalle, una cabeza impresionante. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Gracias Luciana, un placer No, gracias a escucharte. ustedes. Y a Mara, que para vos es muy ya Sí, esta gracias, noche, Mara. pobre. Y con ella vamos a compartir también un bloque de la clase siguiente. Así que bueno, nos volvemos a encontrar el jueves próximo. Bueno, Dale. muchas gracias. Buenísimo. Gracias Muchas gracias a Gracias. todos. Gracias, Chao, un placer. Adiós. Vamos. Chao, chao.